Bienvenidos a este estudio. En esta ocasión vamos a ver varios aspectos del fin de los tiempos y lo vamos a ver en la parábola de las 10 vírgenes, en la cual Jesús nos enseña sobre el reino de los cielos, un aspecto muy importante que es sobre la primera resurrección de los muertos, de los que hayan creído y esperado en Cristo, y también los que estén vivos para ese momento cuando suene la final trompeta en la segunda venida de Cristo, seremos transformados y arrebatados para reunirnos juntamente con Cristo en los aires y va a acontecer lo que es conocido como el tribunal de Cristo, lo cual nos habla de las escrituras, que va a ser el momento del galardón eterno que vamos a recibir los que hayamos vencido y para reinar juntamente con Cristo en el reino milenario, lo cual va a ser después de la segunda venida de Cristo. Así que esta parábola nos va a enseñar varios aspectos que nosotros como iglesia debemos de tomar en cuenta. El énfasis aquí en esta parábola es sobre la venida de Cristo y nuestra preparación para recibirle a Él. Así que vamos a leer el primer versículo y está en Mateo 25. Vamos a partir del versículo 1 en adelante y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí el esposo representa al Señor Jesucristo mismo y aquí aparecen 10 vírgenes, la cual representa la plenitud de los que hemos creído y esperado en Cristo, los que estamos esperando en el momento de su venida. Pero dice que estas vírgenes están portando una lámpara y vamos a ver que la lámpara es el espíritu del hombre y lo vamos a leer en Proverbios 20:27 y dice así: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí vemos que la lámpara es el espíritu del hombre que Dios ha puesto dentro de nosotros para examinar nuestro corazón, y aquí está haciendo una diferencia entre el espíritu y el corazón. En muchos pasajes el corazón también se refiere al alma, en la parte donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Recordemos que nosotros como personas somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. La parte de nuestro espíritu es la parte que Dios ha puesto dentro de nosotros, que nos da una conciencia de las cosas de Dios. Cuando nosotros confiamos y creemos en Cristo por primera vez, es como si Dios a nuestra lámpara le estuviera encendiendo un fuego, pusiera un primer aceite, lo que es el Espíritu Santo viniendo a nosotros, morando dentro de nosotros y encendiéndonos, despertando nuestro espíritu, lo cual hace que nosotros busquemos y anhelemos las cosas de Dios. Cuando Dios despierta y aviva nuestro espíritu, es, digamos, que esa lámpara encendida, la cual dice que estas 10 vírgenes estaban portando para el momento de la venida de Cristo. Ellas tenían cada una sus propias lámparas y las lámparas en tiempos bíblicos, de hecho en Mateo 5 y Mateo 6, cuando habla de lámparas, se refieren a unas antorchas, lo cual es un bastón, es un palo con un trapo amarrado en el cual le ponían aceite y la encendían con fuego y con eso se alumbraban, eso eran las lámparas, y aquí en esta parábola se está refiriendo a lámparas como una antorcha. Así que vamos a ver también otro pasaje, el cual está en Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este pasaje vemos que Cristo es la luz y dice que los que creen en Cristo, los que le han recibido, también reciben la luz de la vida, que no es otra cosa que la impartición de su vida misma dentro del creyente. Dice que para que ya no anden en tinieblas. Antes de que nosotros creamos y confiemos en Cristo, nosotros tenemos una lámpara apagada, nuestras vidas no tienen esa luz, pero cuando nosotros le recibimos, esa unión de Cristo juntamente con nosotros nos imparte la luz de su vida y de la cual nosotros también emanamos la luz de Cristo. Vamos a ver también lo que dice en Mateo 5:14. Jesús le dice a los discípulos en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el pasaje anterior, Jesús dice que Él mismo es la luz del mundo, pero cuando nosotros lo recibimos, también le dice a los discípulos: ustedes también son la luz del mundo. No es que nosotros seamos luz por nosotros mismos, así como la luna no tiene brillo propio, sino que es el reflejo del sol. Nosotros tenemos la luz porque tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos la vida de Cristo emanando dentro de nosotros. Claro que en ese emanar muchos dicen que la esconden debajo de una mesa, debajo de una cama y no dejan mostrar la luz de Cristo,
Pero aquí está diciendo que nosotros también somos la luz del mundo, pero no porque nosotros lo seamos o tengamos por nosotros mismos, sino porque es el emanar de la vida de Cristo dentro de nosotros, el impartir de su luz dentro de nosotros. Y vamos a ver también lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vemos cómo el resultado de que Cristo venga a nosotros y que nosotros nos unamos a Cristo y que Cristo como luz esté habitando dentro de nosotros, dice que es para que nosotros podamos mostrar a otros y que otros vean en nosotros las buenas obras, pero para traer una gloria al Padre Celestial. Y esta unión que nosotros tenemos con Cristo es mediante su Espíritu. Lo vamos a ver en 1 Corintios 6:17, donde dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones como Señor y Salvador, Él viene a habitar dentro de nosotros y su Espíritu viene a morar juntamente con Él y hace un templo dentro de nosotros, y es como la impregnación que recibe la antorcha cuando el trapo está seco, es impregnado del aceite y se le enciende un fuego para que comience a alumbrar, a iluminar, y es ese deseo que nosotros recibimos de Dios cuando empezamos a buscar de Dios, anhelar las cosas de Dios, su palabra, el buscarle, el adorarle. Y es esta primera cosa que acontece cuando nosotros le conocemos. Y dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí vemos cómo hay una impregnación de su Espíritu en nosotros, que es ese primer contacto que nosotros recibimos con el Espíritu Santo después de recibir a Cristo como aceite, lo cual también dice Zacarías 4, que es el Espíritu de Dios, que es como el aceite que emana de Dios. Vemos aquí cómo este primer contacto es gratuito, es un regalo que nosotros recibimos como una impartición de Dios dentro de nosotros. Y vamos a ver también lo que dice en Génesis 2:24. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje es similar al pasaje de 1 Corintios 6:17 que ya leímos, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y sabemos los que estamos casados que el unirse a una persona no es un proceso instantáneo, sino que es algo que lleva esfuerzo, lleva tiempo, es todo un proceso. Por eso aquí dice, y se unirán, y luego habla a futuro, dice, y serán una sola carne, porque no es algo instantáneo, sino que es un proceso, el unificarse, el tener un pensamiento, una misma mente, un sentir. Por eso la Biblia nos exhorta, ya teniendo a Cristo, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, porque no es instantáneo, recibimos a Cristo, pero luego hay un esfuerzo de nosotros por sentir como Él siente. Tenemos a Cristo, pero no pensamos como Él muchas veces. Nuestros pensamientos a veces están muy lejos de ser los pensamientos de Dios, a pesar de que la palabra enseña que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, la tenemos en nuestro espíritu, pero falta que llenemos nuestra mente, nuestro entendimiento de las cosas de Dios para que realmente pensemos como Cristo. O sea que recibimos a Cristo en primera instancia y tenemos su mente, pero el pensar como Cristo, el tener, digamos que esa semejanza a Él es un proceso. Por eso también Pablo decía que Cristo en mí es la esperanza de gloria. O sea, Cristo dentro de mí es la esperanza de salvación, la que nosotros recibimos gratuitamente. Pero también Pablo dice en otro pasaje, para mí el vivir es Cristo, o sea que nuestro vivir continuo es Cristo. O sea, primero Cristo vive en mí, pero cuando ya Cristo está viviendo en mí, nosotros debemos de ahora vivir en Cristo. O sea que es ahora el proceso de día con día, de seguirle, de tomar la cruz, de ir en pos de Él. Por eso este pasaje hablando del matrimonio dice que de dos se unirán y serán una sola carne como si fuera un proceso. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 de la parábola. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite.
En esta parábola la insensatez tiene que ver con no tener un almacenaje del aceite en una vasija aparte. Las cinco prudentes tomaron aceite extra en sus vasijas y las insensatas tomaron nada más la lámpara que traían, lo que portaba el aceite que ya habían recibido, el fuego que ya tenían, solamente con ese no trajeron una vasija llena del aceite. Y entonces aquí comienza algo como una distinción y una separación, porque las 10 eran vírgenes, las 10 estaban esperando al esposo, las 10 estaban vestidas como vírgenes, las 10 tenían sus lámparas, incluso estaban portando luz en sus lámparas, pero aquí vamos a ver una diferencia entre 5 que eran sensatas y 5 insensatas, y vamos a ver que tiene que ver con el portar un aceite dentro de la vasija. Y dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos que hay una diferencia entre la lámpara, que es la antorcha con el trapo humedecido en aceite y con fuego, pero no tiene el combustible suficiente para mantenerse por mucho tiempo. Así que dice que las prudentes llevaron consigo una vasija con aceite extra para darle, digamos que esa longitud o esa prolongación de luz a su antorcha. Y vemos cómo aquí está relacionando la insensatez con no portar una vasija con aceite extra para darle el combustible necesario a su antorcha para seguir iluminando por más tiempo. Miren lo que dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí miren cómo está comparando al hombre con un vaso de barro, con una vasija de barro. Y este pasaje está tomado de Isaías y también dice Jeremías 22:28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? En estos dos pasajes vemos cómo el hombre es comparado a una vasija. Específicamente nuestra alma es como una vasija. Nosotros tenemos emociones, voluntad y tenemos pensamientos. En nuestros pensamientos podemos albergar miles de cosas, al igual que nuestras emociones y nuestra voluntad. Por eso aquí el hombre es comparado como una vasija. Podemos contener cosas buenas, pero también podemos contener cosas malas. Por eso la Biblia una vez y otra vez nos exhorta a ser llenos del Espíritu de Dios, porque vamos a ver también lo que dice en 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este pasaje claramente está diciendo que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros estamos siendo formados como un templo, como una casa espiritual para Dios, y que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Esa es una realidad innegable, que el Espíritu de Dios ya está morando dentro de nosotros, pero aún así, fíjense lo que dice en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí es una exhortación de Pablo a la iglesia de los Efesios, a que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que nosotros seamos llenos continuamente del Espíritu de Dios. Si bien el Espíritu de Dios ya mora dentro de nosotros, pero nosotros necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu de Dios. Más adelante de este verso explica cómo uno es lleno del Espíritu de Dios. Dice que es cantando himnos, entonando salmos, llenándonos de la palabra de Dios. Así es como nos llenamos del Espíritu de Dios. Y porque si no nos llenamos del Espíritu de Dios, nos podemos estar llenando de otras cosas que no provienen de Dios. También en 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le está exhortando a Timoteo que guarde el depósito por el Espíritu Santo que ya mora en él. Nosotros debemos de estar llenos, debemos de estar guardando ese depósito, porque si no lo llenamos es como un vaso. Si está lleno de una cosa, no puede estar lleno de otra cosa, pero si nosotros descuidamos la llenura vamos a decir que de las cosas de Dios, y nos comenzamos a llenar de las cosas que no provienen de Dios, como dice el pasaje, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, anteponiéndolo con las cosas que traen disolución a nuestra alma. Para en ese momento de Efesios 5:18, ahí habla del vino, que hay disolución, pero ahorita hay disolución en muchas cosas, hay una vaguedad de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, con el celular, las redes sociales, la televisión, aún incluso cosas
que no son malas, pero que llenan y sustituyen nuestros pensamientos, nuestras emociones, de cosas que son lícitas, pero que muchas de ellas no nos convienen y que nos alejan de las cosas de Dios. Pero fíjense cómo hay un declinar si no nos estábamos llenando de las cosas de Dios. Hay un pasaje que está en Hechos 5:3, el cual dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías era una persona que seguía al Señor Jesús, era creyente y andaba con los discípulos, con los apóstoles, pero comenzó a descuidar la llenura del Espíritu de Dios y se empezó a llenar de las cosas de este mundo, tanto que dice Pedro a Ananías que él se estaba llenando de las cosas de Satanás y lo encara de esta manera. También hay otro pasaje que está en Marcos 8:32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, refiriéndose a Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estas palabras son unas palabras muy duras de Jesús a Pedro cuando lo reprende delante de los discípulos, y le está reprendiendo porque Pedro estaba hablando palabras como de parte de Satanás. Satanás había llenado los pensamientos de Pedro para hablar algo hacia Cristo, y como en unos versículos anteriores a estos dos versículos, Pedro había tenido una gran revelación que provenía del Padre Celestial directamente a Pedro, en el cual le reveló que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro había tenido una gran revelación del Padre, que él había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, y unos versículos después, como después de que fue lleno, vamos a decir, que de una revelación del Padre, él también fue lleno de unos pensamientos que provenían de Satanás mismo. Por eso nosotros debemos de cuidar la llenura de nuestra alma como una vasija, pero tenemos que procurar estar llenos continuamente de ese aceite para estar impregnados en nuestro espíritu, alumbrando, iluminando como una antorcha, así como se decía de Juan el Bautista, que él era como una antorcha que alumbraba e iluminaba la oscuridad que en ese momento estaba reinando, que Juan el Bautista era como una antorcha que alumbraba. Por eso nosotros debemos de estar continuamente siendo llenos del Espíritu de Dios, no apagando el Espíritu de Dios, no entristeciéndolo. Y lo hacemos de muchas formas, mediante la oración, buscando el conocerle a través de la palabra. Hay muchas formas de ser llenos del aceite, y así como en la historia de la viuda, cuando el profeta le dice que tiene que llenar varias vasijas y manda a sus hijos a venderla con los vecinos, la forma de nosotros adquirir el aceite es comprándolo, porque en esta parábola misma vamos a seguir leyendo que las 5 vírgenes sensatas les dicen a las insensatas: vayan y compren de este aceite. Vamos a seguir leyendo en la parábola el versículo 5 y dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo 5, cuando dice que se durmieron, puede interpretarse dormir como estar muertos, como estar descansando en el Señor, porque muchos pasajes también hablan del dormir en Cristo, como ya estar con Él en el paraíso esperándole, como estar descansando para el momento de su venida y ser resucitados. Pero también puede ser o puede simbolizar este pasaje como si fuera una visión de los últimos tiempos, que para cuando Cristo venga, la iglesia, los que estén vivos, los que estén esperando por Él, van a estar adormecidos por la oscuridad que va a haber o que se está acercando para el momento de la venida, porque aquí en esta parábola es una parábola en la cual el esposo viene de noche, de acuerdo a una costumbre judía acerca de las bodas, cuando el esposo venía en la noche a recoger a su esposa, pero la acompañaban 10 vírgenes. Aquí el enfoque es la venida del esposo y la preparación que tienen que tener estas 10 vírgenes para el momento de su venida. Por eso aquí esta visión es de que el esposo como que parece que está retardándose, y por eso dice Pedro que esta retardanza, que para nosotros es como una tardanza del Señor en su venida, para Dios en realidad es una paciencia que Él tiene para con todos nosotros, porque dice que Él está esperando que todos nos arrepintamos, que ninguno se pierda, tanto para los que no hemos
creído en Cristo todavía como los que ya hemos creído. O sea, para ambos es un momento y es un tiempo de misericordia. Así que si tú todavía no has creído en el Señor y no has entregado tu corazón a Él, es un tiempo que Dios te está dando para que tú escuches este mensaje. Y si Él no ha venido es para que tú te puedas arrepentir de tus obras, que te puedas volcar hacia Dios, que puedas volverte hacia Él para buscarle en oración, para arrepentirte de tus pecados, de tus malos caminos, para que puedas regresar a Él. Porque también hay otro pasaje que dice que en el fin de los tiempos, que los hijos iban a regresar al Padre, que es como el Padre que está esperando que el Hijo regrese, los que ya han creído en Cristo, pero que se han alejado de Él. Hay un tiempo de misericordia y de gracia, el cual Dios nos da para que nosotros podamos regresar a Él, los que ya hemos creído en Cristo, pero nos hemos alejado de Él, pero también los que ya hemos creído en Cristo, porque en realidad estas 10 vírgenes representan a la plenitud de la iglesia, los que creemos, los que ya hemos confiado en Él, para que nosotros podamos hacer esta reserva del aceite y que podamos trabajar en obtener más aceite así en nuestras vidas en Cristo, siendo semejantes a Él, para que nosotros podamos ser, vamos a decir que luz, que podamos tener este extra del aceite para el momento de la venida de Cristo. Así que esta tardanza de Cristo como esposo es para que nosotros podamos trabajar para obtener este aceite. Y vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí esta voz que está pregonando la venida del esposo, la venida de Cristo que está próxima, que se está anunciando en todo el mundo, en muchas partes de la tierra, que no solamente es de personas, sino en hechos y acontecimientos físicos, naturales, sociales y aún internacionales que están pasando. Es una voz que está resonando en todas las naciones para que nosotros podamos alistarnos, que podamos preparar nuestras vestiduras, que podamos alistar nuestras vasijas, nuestras lámparas, el fuego, mantener este fuego que Dios ha depositado dentro de nosotros y contener este aceite. Es una preparación que Dios nos da para que nosotros nos podamos despertar y podamos levantarnos de este sueño, de este letargo, así como dice también en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren cómo Pablo está diciendo que estaba más cerca el momento de la venida de Cristo que cuando ellos habían creído, y después de 2000 años, cuánto más está más cerca este momento de la salvación, de la segunda venida de Cristo. Dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto lo escribieron hace 2000 años, cuánto más ahora. Sigue diciendo el verso 12, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En estos pasajes, Pablo está exhortando a la iglesia en Roma que se preparen para el momento de la venida de Cristo, porque dice que la noche ya está muy avanzada y dice, como ya sabemos que está la noche muy avanzada, que desechemos las obras malas, las obras de este mundo, y que nos vistamos del día, que nos vistamos de las obras de justicia. Dice que no proveamos para la carne. Aquí está relacionando el día de la venida de Cristo con un prepararse en nuestras obras, en desechar aquellas cosas que no agradan a Dios. Y es lo que sigue diciendo el versículo 7 de la parábola, donde dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este pasaje, cuando habla que las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, es lo mismo que está diciendo Pablo. Como la noche ya está muy avanzada y sabemos que el día de la venida de Cristo se aproxima, que nos vistamos de las obras de justicia, que desechemos aquellas cosas que no están agradando a Dios, que preparemos nuestras lámparas en arrepentimiento, que nos volvamos a Dios, que regresemos a las obras de justicia, que obremos conforme a las cosas que a Dios le agrada, porque también es lo que dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Aquí miren cómo hay una preparación de la esposa para las bodas del Cordero y sigue diciendo el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este pasaje nuevamente está diciendo que la preparación de la esposa para el momento de las bodas del Cordero, que es el reino milenial de Cristo, dice que son mediante obras justas de los santos. Así que nosotros debemos de preparar nuestras vestiduras con las obras de justicia, desechando las obras que no agradan a Dios. Y por eso en esta parábola dice que se despertaron, se alistaron y arreglaron sus lámparas. Sigue diciendo el verso 8 de la parábola. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí entra la importancia de entender la parábola porque Jesús nos está advirtiendo que para el momento de su venida muchos no van a estar preparados y dice que incluso muchos sus lámparas se van a estar apagando. Por eso también hay varios pasajes de los cuales nos hablan de esto. Uno de ellos está en Primera de Tesalonicenses 5:19, el cual dice, no apaguéis al Espíritu. Porque muchos a la venida de Cristo se van a dar cuenta hasta en ese momento que tenían apagado al Espíritu de Dios y muchos para ese momento se habrán dado cuenta que aunque tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros, pero no llevamos una vida constante de ser llenos del Espíritu de Dios. También hay otro pasaje que dice en Isaías 42:3, refiriéndose a Cristo, dice que Él no iba a quebrar la caña cascada. O sea, cuando la caña ya está rota y pende de un hilo antes de tronarse totalmente, dice que Él no iba a quebrarla. Pero también dice y sigue diciendo, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Aquí está interesante porque Cristo durante el tiempo que nos da de vida, 70, 80, 90 años, aunque nosotros tengamos apagado el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que lo contristemos, que no estemos buscando la llenura de su presencia, dice que Él no va a apagar el pábilo que está humeando, que ya está a punto de apagarse, y es lo que les pasó a estas vírgenes insensatas, como no buscaron el contener el aceite en sus vasijas, en sus almas, el ser conformados a la imagen de Cristo, solamente se conformaron con creer, con ir una que otra reunión, de medio leer la Biblia, no buscaron ser llenos de este aceite. Dice que cuando se aproximó la segunda venida de Cristo, cuando se aproximó la venida del Señor, ellas no estaban preparadas y sus lámparas estaban apagando. Es lo que dice en Isaías 42, que Él no iba a apagar el pábilo que está humeando. Cuando nosotros estamos ya casi en las últimas, Él no nos apaga, Él busca que nosotros nos encendamos con la presencia de Dios, que busquemos ese aceite y ese fuego en la presencia de Dios. Y sigue diciendo en la parábola, el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí cuando habla de comprar aceite ya se está refiriendo a un esfuerzo que nosotros debemos de pagar para obtener este aceite dentro de nuestras vasijas. Este aceite ya no es por gracia, este aceite ya no se recibe como parte de la fe, sin hacer un esfuerzo. Esta parte se refiere a que nosotros debemos de pagar un precio para obtener este aceite y lo vamos a ver en tres aspectos. El primero es que el aceite se gana siendo machacado en oración, así como Cristo en el Getsemaní, cuando él estaba orando delante de Dios. Getsemaní significa el lugar donde se machacan los olivos para obtener el aceite, significa la prensa del aceite. Así que cuando Jesús estaba orando delante del Padre, dice que él estaba sudando gotas que eran como de sangre. Así que la oración es algo que machaca nuestra alma, que machacan nuestras vidas delante de Dios para obtener un aceite precioso para Dios. Incluso en los Salmos habla de orar, dice con lágrimas, que Dios las recolecta como una redoma y las mantiene. O sea que este orar delante de Dios es un crear, es un machacar el olivo, las olivas, para que nosotros podamos obtener un aceite en nuestras vasijas para Dios. La segunda cosa que el aceite se obtiene en obediencia es el trabajo que nosotros hacemos día con día en nuestras almas, es tomar
nuestra cruz día con día y seguir a Jesucristo, porque si bien Cristo pagó el precio en la cruz por nosotros, pero Jesús mismo también dice, toma tu cruz cada día y sígueme. La tercera cosa es que el aceite o es el perfume también de la unción y se obtiene en adoración, se obtiene en sumisión, se obtiene muriendo a nosotros mismos, se obtiene cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, se da ese perfume precioso para Dios. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento de mujeres que en adoración derramaron un perfume y quebraron un perfume valioso delante de Dios que no era otra cosa que el aceite de perfumes, de flores, de nardos, de cosas preciosas que eran para Dios, eran agradables. Así que hay tres cosas aquí en las cuales nosotros podemos obtener más de este aceite, porque si bien el aceite vamos a decir que en el aspecto primario que nosotros obtenemos mediante la salvación es a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mismo nos lleva en oración para ser machacados, nos lleva en adoración delante de Dios para ofrecer este aceite. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras vidas, nos da la gracia para que nosotros podamos vivir en obediencia las cosas que Él mismo nos ha mandado a realizar y hacer, porque también hay otros pasajes que dice que cuando nosotros no hacemos estas cosas, nosotros somos negligentes, somos insensatos. Por eso en el libro de Proverbios hace muchas comparativas entre el justo, el injusto, el que camina en el camino de Dios y el que no, entre el sensato y el insensato, y todas tienen que ver con obras, con acciones, así como lo hemos visto en los pasajes anteriores, que son las obras de justicia que nosotros hacemos delante de Dios como obras de amor por Él, que ya no es solamente por irnos al infierno o por, digamos, que nos vaya mal, sino también es porque lo hacemos porque le queremos agradar, porque lo hacemos en obediencia delante de Dios. Miren lo que dice también Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Aquí en este pasaje Josué está exhortando al pueblo de Dios y le está diciendo que porque son negligentes para poseer algo que el Señor ya les había entregado y que en promesa les había dicho que iban a poseer sobre la tierra de Canaán. Y aquí es lo mismo que también hay otro pasaje en el Nuevo Testamento en el cual nos enseña que nosotros debemos de fortalecernos en el poder del Señor, en lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el poder que Dios nos da para poder obedecer las cosas que Él mismo nos ha mandado, porque en nuestras fuerzas está difícil que nosotros podamos obedecer y caminar en los 10 mandamientos, en las palabras que Él ha instituido en su palabra. Pero cuando Él nos da su gracia, nos da su poder, nos da su ayuda, es cuando nosotros podemos caminar en obediencia en su palabra. Es como nosotros podemos hacer las cosas no con nuestra fuerza, sino con su espíritu, es lo que dice Zacarías 4. No es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que nosotros debemos de tomar de este poder, de esta gracia que Dios dispone para nosotros hacer las cosas que Dios nos ha mandado y no ser negligentes, no ser insensatos, no vivir una vida insensata delante de Dios y que nos agarre así como estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas. Sigue diciendo el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Desgraciadamente, estas 5 vírgenes se dieron cuenta de que estaban carentes del aceite, pero ya era muy tarde, era cuando ya estaba muy próxima la venida de Cristo y dice que cuando Él llega, se cierra la puerta para estas 5 vírgenes y se quedan excluidas de la noche de las bodas del Cordero. Ahora aquí hay que entender que las bodas para estos tiempos bíblicos conllevaban varios días, eran semanas, incluso unas llegaban hasta llegar hasta ser todo un mes, lo cual en las primeras pues era la reunión con los amigos, con los parientes más cercanos. Luego llegaban otros que eran los invitados, pero estas fiestas judías, estas bodas se extendían por muchos días. Así que el momento en que estas 5 quedan excluidas es de esa noche en la que llega el esposo
juntamente con la esposa, y la esposa celebra el momento de su venida en lo que aquí llama las bodas del Cordero, que es el tiempo milenial de Cristo, cuando Cristo va a reinar sobre la tierra, sobre Jerusalén durante 1000 años. Aquí estas 5 vírgenes se pierden un momento tan preciado del que todos estamos esperando. Incluso estas 5 vírgenes habla que sí estaban esperando al esposo, estaban preparando sus vestidos, tenían lámparas, tenían aceite en la lámpara y encendido la lámpara, aunque ya estaba muy tenue, ya se estaba apagando, pero no tenían el aceite suficiente, no tenían la preparación suficiente para esperar la venida del Señor Jesucristo, y por eso se les cierra las puertas para este momento de la llegada del esposo. Sigue diciendo el versículo 11 de la parábola: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente Cristo nos insta y nos exhorta a velar, porque es algo que viene repitiendo en el capítulo 24 e incluso en los Evangelios, y en Apocalipsis nos insta a velar por el momento de la segunda venida de Cristo, porque Él nos está anticipando lo que nos puede pasar si no nos preparamos para el momento de su venida. Dice que Él mismo como esposo, Él va a cerrar la puerta, o sea, no está diciendo que alguien más, sino está diciendo que Él mismo va a cerrar la puerta, que incluso dice que en ese momento muchos van a suplicar cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo, van a decir: ábrenos, que queremos entrar a ese momento tan preciado de las bodas del Cordero, que es el reino milenial de Cristo. Aquí está diciendo que nosotros velemos, que nos preparemos, nos alistemos para ese momento, para que no nos pase como a las vírgenes insensatas, porque nosotros debemos de almacenar en nuestras vasijas ese aceite, porque ese aceite es con lo que vamos a resplandecer, o Dios va a utilizar para que nosotros resplandezcamos en el reino milenial de Cristo. Por eso también dice en Apocalipsis que los que han recibido la facultad de reinar son los que reinaron juntamente con Cristo por 1000 años. Y hay demás pasajes que de hecho esta parábola está un poco complicada de entender en algunos aspectos, pero si los vamos entendiendo como algo completo juntamente con otros pasajes que también vienen hablando de la venida de Cristo. De hecho, Cristo habla una y otra vez sobre el momento de su venida. Ya lo hemos visto en otras parábolas, como Él está hablando del momento de su venida. Él está hablando en esta parábola como esposo. En otras se refiere que su venida es como Señor, y diferentes aspectos, pero si completamos todo y conjuntamos todos, vamos a entender lo que Cristo está tratándonos de decir, que nosotros podamos alistarnos, estar velando. Miren también lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:5: para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. En este tiempo en el cual Cristo todavía no viene, nosotros estamos anhelando y esperando por el momento de su venida, pero no lo hacemos cruzándonos de brazos y esperándonos en un sillón viendo la tele, sino esforzándonos por obtener de este aceite, asemejarnos a Cristo, porque Cristo va a venir por una esposa que sea semejante a Él. Somos hijos de Dios todos los que hemos creído y le hemos recibido, hemos hechos hijos de Dios, pero nosotros debemos de irnos conformando a la imagen de Cristo para que seamos semejantes a Él, que crezcamos a la altura del varón perfecto, que lleguemos a tener sus pensamientos, a tener su hablar, a que podamos caminar como Él caminó en la tierra, que nosotros podamos esforzarnos por asemejarnos a Él. Y ya vimos varios aspectos que nosotros debemos de hacer y esforzarnos. Por eso este pasaje también de Tesalonicenses dice que seamos hallados dignos de este reino, del reino milenial de Cristo, por el cual dice que nosotros padecemos ahora, porque también hay otros pasajes que dicen que las leves tribulaciones que ahora padecemos producen en nosotros un eterno peso de gloria, y ese peso de gloria tiene que ver con la resurrección, porque cuando nosotros resucitemos, los que creemos en Cristo, todos vamos a resucitar en gloria con cuerpos glorificados, pero Pablo explica en 1 Corintios 15 que en la resurrección unos van a ser con más gloria y otros con menos gloria. Dice que así como las estrellas,
o sea, con cuerpos glorificados, pero con diferentes brillos, con diferentes esplendores, así como entre los ángeles hay rangos, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay seres vivientes, o sea, hay todo un rango y gamas. Por eso aquí habla de que nuestro parecer a Cristo va a ser lo que va a hacer que nosotros podamos reinar juntamente con Él en el reino milenial. Muchas gracias por permanecer hasta el final de este estudio. Espero que sea de bendición para tu vida y no te pierdas los siguientes temas porque es toda una secuencia que estamos llevando de estudios para que tú puedas entender todos estos aspectos tan importantes para nuestras vidas. A veces muchos menosprecian estos temas porque dicen es algo que pues algún día va a pasar y tiene que ocurrir y pues nadie sabe, ¿no? Pero pues si Cristo nos lo está enseñando y las escrituras hablan de ello es para que nosotros lo podamos entender. Por eso Cristo exhorta y nos dice, el que lea, entienda, que nosotros podamos leer y entender las cosas que están escritas para nosotros, para que nosotros podamos prepararnos para ese momento. Estos temas de la segunda venida de Cristo, del tribunal de Cristo, de la primera resurrección, del reino milenial de Cristo, la nueva Jerusalén, los galardones eternos son muy importantes para nuestras vidas, para nuestro caminar en Dios, porque nos van a hacer que nosotros nos esforcemos, que luchemos, que tratemos de ganar y conseguir más de Cristo, que podamos asemejarnos más a Él, porque a veces hacemos cosas sin entenderlas, como cuando un padre le dice al niño, no hagas esto, pero si el niño no entiende la razón, pues lo hace, ¿no? Pero ya cuando dice, ah, es por esto, pues ya entonces hay una explicación y hay una obediencia al mandamiento en base a un entendimiento del por qué se dicen las cosas. Entonces, Cristo nos exhorta una y otra vez en sus palabras y a lo largo de las escrituras para que nosotros podamos entender sus palabras, lo que Él desea que nosotros podamos llegar a entender acerca de Él, de los misterios que están escondidos en Cristo, para que nosotros nos podamos alistar para el reino que está por venir, el reino venidero, porque pues en el discurso escatológico los discípulos preguntan acerca del fin del siglo o del fin de la era y ya hemos visto en otras sesiones cómo esa era de la cual ellos estaban preguntando, se estaban refiriendo a la era del reinado del Dios de este siglo, en el cual así la escritura habla, que es desde la caída del hombre hasta cuando termina hasta la segunda venida de Cristo. En el momento en que Cristo viene y establece su reino milenial, empieza otra era. Así que nosotros nos estamos preparando, alistándonos para el momento de la segunda venida de Cristo. Y por eso tenemos que tomar muy en consideración estos temas, guardarlos, meditarlos y esforzarnos para cumplir y entender las cosas que la Escritura nos manda. Muchas gracias por permanecer. Te invito a que te suscribas y que cheques y veas los otros estudios que hemos publicado y que no te pierdas los que estamos por subir. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.